Como siempre, pues daros la bienvenida, daros las gracias por haber participado en el desafío. Y bueno, hoy tenemos un tema que son las palpitaciones, que como sabéis son pues el segundo motivo de consulta más frecuente y creo que debemos de intentar manejarlas lo mejor posible de cara a que no pues nos sobrecarguen las consultas demasiado. Sabéis que es un síntoma que puede obedecer a patología banal, incluso patología que no es cardiológica, y también en algunas ocasiones a patología que puede ser grave. Entonces, pues bueno, tenemos que estar ahí hábiles y saber un poco estratificar el riesgo de nuestros pacientes con la idea sobre todo de que no se nos escapen ni los muy graves y que por supuesto no mandemos a urgencias o veamos más de la cuenta en nuestras consultas, tanto en cardiología como en atención primaria, aquellos pacientes que son de bajo riesgo y que realmente hablando con ellos y tranquilizándolos, pues no hay que hacer mucho más, ¿vale? Vamos a proceder a ver las preguntas del desafío. Y bueno, la primera, como veis, pues nos pregunta acerca de cuál es el ABC del paciente que acude con palpitaciones a la consulta de atención primaria. Aquí la mayoría de vosotros ha acertado y como siempre decía en cardiología, pues el ABC es hablar con el paciente, explorarlo y hacer un electrocardiograma, ¿vale? La segunda pregunta nos hace referencia a cuáles son los factores de riesgo que menciona nuestra ruta asistencial para los pacientes con palpitaciones. Creo que eh, esto también es muy importante, o sea, con el paciente hay que hablar sobre sus antecedentes, sobre los antecedentes familiares de enfermedades cardiológicas que se puedan asociar a muerte súbita o a arritmias que sean hereditarias. Luego el perfil de riesgo del episodio en sí, explorar al paciente y hacer un electro para ver si realmente tiene alguna alteración. Como casi todos habéis acertado, pues los antecedentes de familiares de cardiopatía isquémica no representan un factor de riesgo, sí que serían los antecedentes personales, ¿vale? La siguiente pregunta hacía relación a cuál es la señal de la respuesta correcta respecto a la anamnesis en pacientes con palpitaciones. Bien, en este caso, el carácter paroxístico nos debe hacer sospechar origen extracardíaco. No, el carácter paroxístico nos debe hacer sospechar en una entidad que es la taquicardia paroxística supraventricular. La sensación de vuelco y duración de segundos nos debe sugerir extrasistolia, que puede ser ventricular o supraventricular. La FA no se expresa de esa manera clínicamente. La frecuencia y la duración son factores clave para intentar correlacionar síntomas y electros, pues eso claramente sí que es verdad, como la mayoría habéis puesto, y la presencia de palpitaciones nocturnas no se asocia ni a mejor ni a peor pronóstico, por lo tanto, pues esa no era la correcta. La siguiente nos hacía relación a una mujer de 28 años con sensación de palpitaciones esporádicas de segundos de duración, con una exploración física y un electro normal. O sea, de estas pacientes tenemos cientos en las consultas donde realmente lo único que hay que hacer es pues, decirle que esté tranquila, que lo más normal es que no sea nada cardiológico ni nada grave y que a lo mejor pues, puede ser que sea algún extrasístole, que generalmente pues, es No benigna sería, y no requiere ahora ningún sería mientras. tratamiento. Siguiente pregunta. Varón de 75 años con antecedentes de miocardiopatía dilatada isquémica que acude, pues como veis, con el electro, con una taquicardia que puede ser es ventricular, pero vamos, podría también ser supra, con mala tolerancia, mareo, sudoroso y inestable hemodinámicamente, ¿no? Una tensión arterial no detectable. La idea de esta pregunta es hacer hincapié en el hecho de que cuando hay QRS en el electro y estamos en taquicardia, debemos hacer una cardioversión y no una desfibrilación, ¿vale? O sea, planteaba la duda de si cardiovierto o desfibrilo. Pues bueno, como hay QRS en el trazado, pues lo que tengo que hacer es sincronizar y hacer una cardioversión eléctrica, no una desfibrilación. Varón de 45 años sin antecedentes de interés que acude a tu consulta del centro de salud tras haber estado en urgencias por palpitaciones secundarias a un flúter rápido. El electro A pues muestra lo que es un flúter auricular típico que iba rápido, ¿vale? Y en urgencias se le quita de forma espontánea. Pero sí es verdad que después de ir a urgencia, o sea, después de irse de alta, pues el paciente sigue con sensación de que el corazón le va rápido. Es un paciente que no está inventado, o sea, que realmente es real y así fue tal cual. Y realmente pues seguía con un taquicardia sinusal, que es lo que estáis viendo en electro B, ¿vale? El médico de familia le toma el pulso, decide hacer el electro y nos preguntan qué hay que hacer con una taquicardia sinusal. Pues bueno, con una taquicardia sinusal que tiene aceptable tolerancia, después de haber tenido un flúter, pues una de las cosas más importantes es intentar descartar causas
sin derivar de entrada a urgencias, porque primero voy a plantearme de por qué está así, de por qué está con taquicardia sinusal. Por lo tanto, la primera es cierta. La segunda, remitir directamente a urgencias no es correcta. Y la tercera, realizar una INP a cardio por el antecedente de flúter, de hecho se fue sin cita desde urgencias, pues está bien, ¿no? Remitir a cardio para que lo veamos por el flúter. Y por lo tanto, la correcta es, pues que hay más de una que son ciertas. El paciente, curiosamente, tenía un hipertiroidismo, ¿vale? Y la causa de la taquicardia sinusal y del flúter era un hipertiroidismo. Caso, la verdad es que me llamó bastante la atención. Siguiente, varón de 88 años con antecedentes de hipertensión, diabetes tipo 2, SAS y enfermedad renal crónica que acude a la consulta tras haber estado en urgencias por palpitaciones secundarias a una FA de unas horas de duración, ¿vale? Supuestamente el paciente había estado en urgencias por una FA de horas de duración y el electro está ahí. Al alta en ritmo sinusal y se inició anticoagulación oral con un anticoagulante oral directo. El problema es que le rechazan el visado y en la inspección y entonces pues llega a tu consulta pues eso, planteándose ese problema. La verdad es que si miramos en detalle el caso, que os voy a poner la diapositiva siguiente, si os dais cuenta, el electro realmente durante la taquicardia no presenta una fibrilación auricular, sino de lo que se trata es una taquicardia auricular, ¿vale? Es una taquicardia auricular que no, si os dais cuenta aquí, como estoy señalando, en V3, por ejemplo, se ve bastante bien que hay ondas P discretas y por lo tanto no se trata de una fibrilación auricular. Este es un caso que tengo que reconocer que es un caso un poco puesto con mala leche y un poco difícil, pero era para que todo el mundo no acertara todas. Entonces realmente te tenías que dar cuenta de que se había interpretado de forma incorrecta el electro. No es un caso inventado, sino que es un caso también de verdad, pero que realmente el que decidió suspender la anticoagulación fue el cardiólogo, porque ya no tenía indicación, o sea, no tenía dudas porque había visto el electro y fue él mismo que fui yo, en concreto, el que suspendió la anticoagulación y pues lo diagnosticamos de taquicardia auricular y no de FA. Aquí se os decía que lo que tenéis que haber hecho es suspender la anticoagulación porque dudo de la indicación y remitir a cardio por INP para que en caso de que tuviera la duda, pues que el cardiólogo pues un poco apoyara la decisión. No sé si Puerto Lumbrera habrá acertado esta, pero si no, estoy seguro que me la va a impugnar. O sea que, bueno, ya veremos lo que hacemos. Mujer de 85 años, a ver, que acude por presentar palpitaciones. Mujer de 85 años que acude por presentar palpitaciones y se le hace un electro donde se ve que está, pues eso, con un ritmo irregular y que parece pues que hay, pues cada dos latidos hay una onda P que no conduce y hay un trigeminismo ventricular. Parece que hay una onda P bloqueada. Cada, cada dos latidos normales, pues hay una P que parece que se adelanta y se bloquea. ¿Vale? Entonces uno puede decir de entrada con lo que me están presentando que la causa de las palpitaciones es el trigeminismo auricular, que la causa de las palpitaciones es trigeminismo auricular y que encima pues el inicio beta bloqueantes, que la causa de las palpitaciones es el trigeminismo auricular y realizo interconsulta a cardiología y la correcta realmente es pues que no tengo clara la causa, porque en la anamnesis no nos dicen si el paciente estaba con síntomas o no durante la realización del electro y que por lo tanto lo que tengo que hacer es pues un poco hablar más con el paciente para intentar correlacionar los síntomas con el electro y para tener un poco de idea de cuáles son los síntomas que me está contando, porque quizás las palpitaciones son palpitaciones que me dan una vez cada mes y que me duran una hora, o sea que claramente no van a tener que ver son palpitaciones rápidas que me duran una hora, pues el electro no tiene nada que ver, ¿de acuerdo? Vemos que son preguntas que van a hacer mucho hincapié en la anamnesis y en en la correlación entre los síntomas y el electro, que creo que es casi lo más importante en las palpitaciones. Estratificación del riesgo, anamnesis y ver cuál es la estrategia que podemos tener para documentar los síntomas con el electro. El siguiente, varón de 30 años que acude por palpitaciones ocasionales de minutos de duración que aparecen cada 1 o 2 meses. Importantísimo que duran minutos y que le dan cada 1 o 2 meses. No presenta antecedentes ni otros síntomas asociados y el electro es normal, o sea que los factores de riesgo de la ruta ninguno los cumple, ¿vale? O sea, es un paciente de bajo riesgo en el que
pues quizás nos podamos ver, o sea, si está, o sea, si lo necesita, pues tendremos que intentar correlacionar los síntomas con el electro, ¿vale? Entonces, ha habido gente que ha dicho intentar documentar el electro de 12 derivaciones con síntomas. Es verdad que esta, pues sí, siempre es verdad, ¿no? Hay que intentarlo, pero es verdad que si solo te duran unos minutitos, pues estar haciendo al paciente a ir a urgencias para que le hagan un electro cuando realmente, cuando llegue ya se hayan quitado, pues no es la actitud más correcta, ¿vale? Y por eso esa no es la que hemos dado como verdadera. Solicitar un eco cuando ya de entrada piensas que no tiene nada, porque no tiene factores de riesgo ningunos, pues no es correcto. Y solicitar una analítica y en caso de que sea normal remitir para un holter, pues deciros que no tenemos holter de 1 o 2 meses. O sea que los holter solo los podemos poner cuando la frecuencia de las palpitaciones es pues a diario o casi todas las semanas. Entonces la opción que hemos dado como correcta es tranquilizar al paciente y recomendarle, si es posible, pues que adquiera un reloj inteligente o un registrador tipo Cardia para documentar con síntomas el electro. El siguiente caso es una mujer de 83 años con hipertensión, diabetes, obesidad e insuficiencia cardíaca. Es una mujer mayor con insuficiencia cardíaca con fe preservada, que en el eco nos dicen que tiene cardiopatía hipertensiva y dilatación vía auricular importante, que en el electro se ve hipertrofia ventricular izquierda y signos de crecimiento auricular, y que siendo mayor y con toda esa carga de factores de riesgo, por lo que tiene riesgo de poder tener una fibrilación auricular, ¿no? Y nos cuenta palpitaciones de 15-20 minutos de duración y que la frecuencia pues le da cada 3 o 4 meses, ¿no? Cada 3 o 4 meses. Entonces dice, bueno, pues como tiene puede ser que tuviera fibrilación auricular y tiene un chat bass alto, en esta paciente pues deberíamos de intentar hacer alguna estrategia para poder documentar los síntomas con el electro. Y en este caso tenéis que saber que en todos los centros de salud tenéis un programa de screening de fibrilación auricular que lo llevan las enfermeras de los centros de salud y que pueden citar a los pacientes cada 3 o 4 meses en base a los planes de cuidado de los pacientes hipertensos, diabéticos, obesos o en este caso sería de los mayores de 75 años o instruir a los pacientes a cómo tienen que hacer toma de pulso y en caso de que tengan pulso irregular o rápido, acudir al centro para hacerse un electro, ¿vale? Esta pregunta sobre todo es para, pues eso, recordar que existe ese programa y que las enfermeras de atención primaria pueden ayudarnos en estos casos. No procede remitir a cardio para holter de eventos porque le da cada 3 o 4 meses y un holter de eventos pues se lo ponemos generalmente 7 días, ¿vale? No procede intentar electro de 12 derivaciones porque son 15-20 minutos lo que le da, lo que tiene los síntomas y claramente no le va a dar tiempo a la mujer a ir al centro a que le hagan un electro, ¿vale? La siguiente es una mujer con ansiedad y depresión que recientemente se le ha puesto sertralina y desde entonces pues tiene palpitaciones frecuentes, ¿vale? Tenemos suerte que cuando acude a la consulta presenta síntomas y la enfermera pues te hace el electro como imprevisto en ese momento, o sea, carambola, ¿no? Por todos sitios. Tenemos el hueco justo para hacer el electro y encima viene cuando tiene los síntomas. Pues bueno, lo que vemos en el electro son extrasístoles ventriculares, ¿vale? Son extrasístoles ventriculares. Son extrasístoles ventriculares que tienen morfología de rama izquierda porque son negativas en V1 y son positivas en 2, 3 y AVF. O sea, son positivas en cara inferior. Esto es muy sugestivo de extrasistolia del tracto de salida, que es extrasistolia benigna, que no suele asociarse a cardiopatía estructural, ¿vale? No suele asociarse a cardiopatía estructural. Pero bueno, como son extrasístoles frecuentes, hay que hacer una analítica y hay que hacer un eco, pues ver cómo está el tiroides y ver que no tenga ninguna cardiopatía asociada. Por eso la primera es correcta. Luego, ¿derivo a cardio para completar estudio? Pues sí, porque el protocolo nos lo dice, ¿no? Que hay que derivar a cardio. Y luego la sertralina, si veis en el prospecto, pues tiene uno de los efectos secundarios es que puede dar extrasistolia ventricular. De hecho, el caso no es inventado, el caso es una extrasistolia ventricular secundaria a sertralina, ¿vale? Lo más probable es que la paciente presente cardiopatía estructural. Pues no, porque es una paciente que tiene un electro basal normal con una extrasistolia, digo, cuando no son los latidos extrasistólicos, la extrasistolia aparece de la benigna y no tiene ningún antecedente. O sea que lo más probable es que no tenga ninguna cardiopatía asociada.
Y por eso la segunda es la que había que elegir. Siguiente. Esta yo creo que el problema que tiene es que habéis ido directamente a lo que pensabais que era correcta. Y por eso creo que un 40% ha puesto la primera, ¿vale? Pero os preguntaban la incorrecta. Yo intento ponerlo con mayúscula a veces para que no se pase, pero esta vez no pude hacerlo. Bueno, la cosa es que es una mujer de 69 años que lo que tiene es, pues que la están viendo un cardiólogo privado y presenta palpitaciones de duración y frecuencia variable, ¿vale? Y en ocasiones esas palpitaciones van seguidas de mareo y le han hecho un eco en la privada que es normal. Y aparte le han pedido un holter. Y a ti te llega con el holter del cardiólogo privado, con el informe del cardiólogo privado, y te dice que quiere que lo vea ya el de la pública, que ya lo ha visto mucho el de la privada. Y el holter se te ocurre mirarlo y bueno, ya os digo, los primeros latidos que se ven rápido, pues no se ve ninguna actividad. Parece que pueden haber ondas P, pero no lo son, porque realmente cuando se abren más los QRS no es algo reproducible. O sea, esto es una taquicardia supraventricular rápida y regular, que es una fibrilación auricular, y que se quita y cuando sale de la fibrilación auricular sale muy lento. De hecho, esto es un signo de que tiene disfunción sinusal. Es un síndrome brady-taqui, un síndrome bradicardia-taquicardia. Entonces, dice, en base al registro, ¿la paciente tiene FA? Sí, porque los primeros latidos van rápido y parece una fibrilación auricular. Yo creo que la mayoría la habéis visto así de sencilla y la habéis dado ahí, pero claro, realmente estaban preguntando la incorrecta. Entonces, en base al registro de la paciente, ¿tiene disfunción sinusal? Pues sí, también tiene disfunción sinusal, porque vemos que cuando sale de la FA sale lenta, sale con paro sinusal y con bradicardia sinusal. En base al registro y la clínica, debo remitir a urgencias, ¿vale? Eso es falso, porque la clínica realmente esto tiene desde hace tiempo, tiene un síndrome Brady-Tachy que no ha tenido síncope, simplemente es mareo, por lo tanto, urgencias no cumple criterios. Lo que sí que tiene que ser es vista por cardiología, ¿vale? La mandamos a cardiología y ya nosotros vemos qué es lo que hacemos con ella. Que generalmente los síndromes Brady-Tachy lo que se suelen hacer ahora, antes se ponían marcapasos cuando eran sintomáticos, ahora generalmente se hace ablación de venas pulmonares, quitamos la taquicardia, o sea, quitamos la FA y ya no tiene problemas de bradicardia porque no sale de una taquiarritmia rápida. Siguiente. Esta es una mujer de 56 años diagnosticada de fibromialgia con historia larga de palpitaciones por las que se han hecho electro, Holter, ecocardiograma en varias ocasiones. O sea que está muy estudiada, sobre todo porque tiene muchas palpitaciones, mucha afectación clínica, pero cero afectación pronóstica, ¿vale? El electro era normal, el Holter normal y el eco también normal en varias ocasiones. Y hace unos días estaba de vacaciones y le realizan un electro debido a que presentó nuevamente síntomas, ¿vale? Y en este electro, pues le pillan una taquicardia que no va muy rápida, con el QRS ancho, y que corresponde a un RIVA, ¿no? A un ritmo ventricular lento, ¿vale? Acude a tu consulta para pedirte la derivación y te cuenta que tiene astenia relacionada con el beta bloqueante que le habían puesto allí en Valencia. Desde urgencias le dieron de alta con beta bloqueantes. Y te dice que el beta bloqueante no le está sentando bien, ¿vale? Y entonces, pues, te preguntan que cuál es la opción más correcta. La opción correcta hemos dicho que fuese, eh, pues, retirar el beta bloqueante y remitir a cardiología. Digamos que no se os pide que identifiquéis un RIVA, que es una taquicardia bastante rara, pero sí que un poco se pedía en la pregunta, pues que identificáis que el electro es anormal, que las palpitaciones obedecen a una alteración del ritmo, por lo tanto hay que remitir a cardio y que, pues si una medicación le está sentando bien, pues que la quitéis, ¿vale? Que quitaréis el beta bloqueante. No nos hemos metido en que realmente, pues identificaréis qué tipo de taquicardia era, que un poco puede decir la gente, pues vaya taquicardia más rara. Pues sí, es verdad que no la vemos muy frecuentemente. Vamos a la siguiente. El siguiente caso es un varón de 48 años con cefalea tensional y sensación de palpitaciones todos los días sin otros antecedentes de interés, ¿vale? Exploración física normal y el electro que muestra a continuación, pues es un electro que lo que llama la atención es que hay una onda P negativa en 2 delante de cada complejo QRS
y una onda P positiva en AVR. O sea, una onda P que es un ritmo auricular bajo y que no es una onda P sinusal. Todo lo demás del electro es normal. Y el ritmo auricular bajo es un hallazgo benigno, ¿vale? O sea, es un hallazgo que no tiene ninguna importancia ni ningún significado patológico. Es más, si al paciente lo ponemos a hacer algo de ejercicio, lo más probable es que ese ritmo auricular bajo desaparezca y aparezca su ritmo sinusal normal, ¿vale? Entonces, la que hemos dado como correcta era que lo más probable es que las palpitaciones no sean de origen, o sea, que sean de origen extracardíaco, porque realmente lo que está hablando es de una cefalea tensional con palpitaciones todos los días y que el electro, pues poco está indicando de que sea algo cardiológico o no. En base al electro, la sospecha debe ser palpitaciones de origen cardiológico, no, porque el electro muestra un ritmo auricular bajo, que es una variante de la normalidad, sin repercusión clínica ni nada. ¿Debemos realizar una analítica y un eco? Tampoco, porque el electro es normal. Y bueno, no es normal, pero vamos, que es una cosa que es una banalidad lo que tiene. Ritmo auricular bajo. Y no hay que pedir eco, porque esto no se asocia a cardiopatía. Y la historia familiar y farmacológica no es muy útil, eso es mentira. Siempre la historia familiar y farmacológica es útil en estos casos, en los casos de palpitaciones. Yo no sé si alguien habrá pensado que esto podría ser una precitación, un PR corto, y a lo mejor por eso, pues un poco hay gente que ha elegido otras opciones, ¿vale? Pero realmente es un ritmo auricular bajo que no tiene más. Esto generalmente nos lo preguntáis por INP y nosotros pues respondemos. Ante la duda ya está. Siguiente. Mujer de 25 años que acude a tu consulta del centro de salud con electro anormal realizado en un reconocimiento de empresa. Esto es algo que vemos también bastante frecuente. Le preguntamos por síntomas y refiere dos episodios de palpitaciones rápidas y fuertes de 5 minutos de duración cuando tenía 16 años, por las que fue vista en urgencia y le dijeron que no tenía nada cardiológico. Señale la respuesta incorrecta. Nos piden la falsa. La falsa es que se trate de un bloqueo de rama transitorio, porque realmente lo que estamos viendo es que hay algunos latidos, si os dais cuenta, mira, mirar a VL y en la tira de AVL los dos primeros latidos son normales y luego hay cuatro latidos que tienen QRS ancho y luego los demás latidos son normales. Los cuatro latidos de QRS ancho, si os dais cuenta, tienen el PR corto. PR corto. Entonces lo que está haciendo es que tiene una vía que precita de forma intermitente. A veces precita y otras veces no. ¿Vale? A veces precita y otras veces no. Entonces, no se trata de un bloqueo de rama transitorio, sino que se trata de una precitación transitoria, que debemos remitir al cardiólogo, no porque su riesgo de muerte súbita sea muy alto, porque realmente la precitación intermitente se dice que generalmente que suele tener bajo riesgo, y la debemos remitir al cardiólogo pues porque hay que verlo, que tiene una vía y hay que completar el estudio. Y luego las maniobras vagales en estos pacientes suelen ser útiles porque hacen taquicardias, hacen TPSVs que generalmente con maniobras vagales o con adenosina se suelen quitar. ¿Vale? Sorprendentemente la mayoría habéis acertado esta. Yo pensaba que esta iba a ser más difícil, pero habéis acertado muchos. Siguiente. Electro realizado en consulta en un paciente de 77 años que acude refiriendo palpitaciones rápidas seguidas de síncope hace 2 días. ¿Vale? Señale la falsa. O sea, son palpitaciones asociadas a síntomas graves. O sea, palpitaciones asociadas a síncope. Y encima con un electropatológico donde lo que vemos es que hay una necrosis inferior. ¿Vale? Hay un infarto inferior. Entonces, ¿debemos remitir a urgencias? Sí, esa es verdad. El ECG muestra datos que nos hacen pensar que pueda tener una TV como causa de los síntomas. Pues también, ¿no? Porque la gente que tiene cardiopatía isquémica, y en este caso tiene unas ondas Q en la cara inferior, pues cuando hacen palpitaciones, una de las etiologías más probables pues puede ser la taquicardia ventricular. Luego dice, lo más probable es que presente una oclusión aguda de la coronaria derecha. Esta la hemos dado como falsa y es la incorrecta. ¿Por qué? Porque es raro, ¿no?, que un paciente acuda a tu consulta sin síntomas, o sea, sin dolor torácico, sin sudoración, sin dinea, y que simplemente fue un síncope hace 2 días y que vaya a tener un infarto justo agudo. O sea, esto huele a que el infarto fue hace ya unos días o que fue hace ya tiempo, ¿vale? Aparte viene con Q establecida.
Que si viniera el paciente con dolor torácico de 1 hora de evolución, por el electro, pues parece que lo más probable va a ser que tenga una coronaria derecha cerrada. Pero es verdad que por la presentación clínica y por todo lo demás y por el resto de opciones que son correctas, pues esta no es la más probable. La siguiente es la causa de las palpitaciones y el síncope. ¿Puede ser una fibrilación auricular? Por supuesto que sí. Pacientes con infarto pueden hacer ECA rápida y tener palpitaciones seguidas de síncope. Te pillas un poco deshidratado o un poco hipotenso, haces una ECA rápida y puede ser la causa de que sincopes y de que tengas palpitaciones, ¿vale? ¿Verdad que la mayor parte de la gente ha puesto la última? Bueno, por técnicas de test, como poder, casi todo en medicina puede, ¿no? Y una ECA rápida te puede sincopar sin ningún problema, ¿vale? Entonces, por eso esta era verdadera. Siguiente. Este es un electro en un paciente realizado con disnea de esfuerzo y palpitaciones, y el paciente está completamente asintomático durante la realización del mismo, ¿vale? Entonces, lo que vemos es que hay unas ondas T negativas de V1 a V4, ¿vale? Que son patológicas. Ondas T negativas de V1 a V4. Cuando tenemos ondas T negativas de V1 a V4, pues hay muchas entidades que pueden dar esto. Pues puede ser pues un síndrome coronario agudo, puede ser una embolia de pulmón masiva, porque la embolia de pulmón que da las T negativas de V1, V4, de V1, V6 son embolias masivas, que es rarísimo que estén asintomáticas en ese momento. Puede ser también una miocarditis. Y luego también puede ser pues, algún tipo de miocardiopatía, como es el caso. Es una miocardiopatía hereditaria que produce una alteración muy característica en el electro, que es aparte de las T negativas, es la onda epsilon, que es la muesquecita esa que estamos viendo en V1, que se ve en V1 y que es la onda epsilon, ¿vale? Entonces, pues bueno, ya os he dicho que algunas había que ponerlas un poco difíciles para que la gente pues, no acertara todas. Aquí, por supuesto, no se trata de que la gente reconozca una onda epsilon ni una displasia a través del electro. Yo mismo no soy capaz de hacerlo, pero sí que es verdad que, bueno, con un paciente completamente asintomático, pues no debemos de pensar en un TEP, porque el TEP que da estas alteraciones es un TEP masivo como primera opción. Luego tenemos que tener claro que el electro no descarta una miocarditis. Una miocarditis puede cursar con un electro completamente normal. Y la última que ponía, el ECG sugiere vasoespasmo coronario como causa de los síntomas. Pues bueno, el vasoespasmo puede dar TES negativas después de haber tenido dolor, pero vamos, el vasoespasmo generalmente os lo preguntaríamos con una elevación transitoria del ST, que es lo que es más frecuente, ¿vale? Que da. Esta mañana he estado a punto de dar dos opciones como correctas después de haber visto vuestras contestaciones, pero es verdad que el único centro que ha puesto la que realmente se ponía como verdadera es el centro que ha ganado. Entonces, pues no me he visto con fuerzas de poder dar las dos opciones como verdaderas, ¿vale? Y ahora voy a explicarlo el por qué. Bueno. Pues el por qué básicamente, bueno, casi todos, bueno, la pregunta es mujer de 58 años que acude con un registro que se ha hecho con un cardia y que lo tenía su marido porque le estaban estudiando por otra cosa. Y esa mañana, pues la mujer se encontraba nerviosa y se ha hecho un registro. Y el registro impresiona de normal, pero realmente no es normal. O sea, tiene taquicardia sinusal. Está a 102, 103 latidos por minuto, ¿vale? Y yo la verdad es que la puse con toda la buena fe del mundo pensando en que iba a ser más fácil. Y realmente he visto pues, que realmente solo lo ha acertado una persona, que ha sido el Centro de Salud de Algeciras, que son los que han ganado. La intención de la pregunta era que la taquicardia sinusal puede ser por múltiples causas y que una de las causas raras puede ser un feocomocitoma, ¿vale? No voy a poder dar verdadera la primera porque realmente normal no es. Si contáis los cuadraditos, tiene ligera taquicardia sinusal. Pero por supuesto, pues así, o sea, deciros que, bueno, que es verdad que parece casi normal, ¿vale? Y que siento no haber puesto un electro un poquito más rápido para que no hubiera llevado tanta confusión, ¿vale? Importante en la taquicardia sinusal, pues siempre descartar causas. Si las causas son graves, va a urgencias. Si la causa es tratable por vuestra parte, pues tratarla, que es la mayoría de las veces. Y si no, si nosotros los cardiólogos podemos ayudar en algo, pues hacernos INP y también intentaremos ayudar en lo que pueda. La siguiente es un electro de una taquicardia.
supraventricular regular, o sea, una taquicardia regular de QRS estrecho, una taquicardia regular de QRS estrecho, que generalmente pues esto es una taquicardia paroxística supraventricular, no vemos ondas P ni ondas F de Flutter, o lo más normal es que sea una taquicardia paroxística supraventricular, y nos preguntaban la correcta. Pues en este caso, la correcta era poner que estas taquicardias suelen responder a adenosina. No requieren cardioversión eléctrica porque aparecen en gente que no suele tener cardiopatía estructural y son bien toleradas. Y bueno, pues quien confunda la atropina con la adenosina, que a mí a veces me pasa decir atropina en vez de adenosina, pues bueno, en este caso era adenosina, porque es la que bloquea el nodo. Si ponemos atropina, lo que hacemos es que aceleramos más el corazón, porque aumenta la conducción a nivel del nodo. Y no debemos poner atropina. Hay que poner adenosina, como la mayoría de todos que de vosotros habéis puesto. El tratamiento de la TPSV, maniobras vagales, y si no va bien con maniobras vagales, adenosina. Llevando siempre precaución de que el paciente no sea asmático, porque si le pongo adenosina y es asmático, la lío. La siguiente y es la última, un poco hacía referencia a la taquicardia sinusal, cosa que a mí la verdad es que yo la veo de importancia clínica, el tener claro cuál debe ser el manejo de la taquicardia sinusal, en este caso en un paciente anciano, y siempre debemos intentar pues, buscar causas, ¿no? Como puede ser el hipertiroidismo, o puede ser la anemia, una infección incipiente, una insuficiencia cardíaca que todavía no ha dado la cara. Cuidado con ponerle beta bloqueantes sin ponerle diuréticos, porque si es insuficiencia cardíaca va a tener pues, problemas. Y bueno, básicamente esta la habéis acertado todos. Quedan 8 minutos de aquí a las 9 y me gustaría que quien quisiera que os preguntara y podíamos aquí resolver dudas.